No hace mucho la serie Bebé Reno llegó a Netflix para exponer lo que su creador y protagonista vivió durante años, que fue un grave caso de acoso. El acecho, acoso y lo que también se conoce como stalking en inglés se refiere a un patrón de comportamiento no deseado y persistente que causa miedo o angustia a la persona que lo vive. Básicamente, estas personas enfocan toda su atención y acciones hacia su víctima, generalmente alguien a quien idolatran o de quien tienen un enamoramiento fugaz no correspondido, y hacerle la vida imposible es su principal motivación. El caso que se expuso en la serie pareció volver la vista a estos casos que parecerían no tener relevancia alguna para las autoridades. Y hoy vamos a hablar sobre una stalker en particular y sobre las cosas inimaginables que llegó a hacer para perturbar la paz de sus víctimas. Porque sí, a diferencia del caso de la serie, esta mujer acosó a varias personas que hoy suplican justicia y esperan que finalmente la pongan tras las rejas. Antes de empezar este caso tenemos que decir que toda la información en este video se basa en las denuncias públicas de las víctimas. Hasta que la supuesta responsable de los hechos no pasará por un juicio, es inocente, como se suele decir, hasta que se demuestre lo contrario. También te quiero contar que ahora todos los videos están en formato podcast, lo que quiere decir que lo podrás disfrutar en el auto, en el gimnasio, cuando te encuentres haciendo cualquier tipo de actividad diaria. Busca mi nombre, Paul Lando, en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, o más fácil ingresando al enlace que te dejo en la descripción. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita si todavía no lo estás para ver los casos criminales más impresionantes del mundo, y como siempre menciono, un like tuyo ayuda muchísimo a que más personas vean los videos. Ahora sí, este es el caso de Rebeca García, la stalker venezolana que sigue libre y quién sabe si en búsqueda de nuevas víctimas. Rebeca García, también conocida como la acosadora de El Hatillo, es una mujer venezolana de 33 años a la fecha. No tenemos la fecha de nacimiento exacta, pero varios portales venezolanos confirman que esa es su edad actualmente. Y en el enlace a su cuenta de Facebook figura su nombre, apellido y el número 90, lo que querría decir que habría nacido en 1990, y lo que también quiere decir que quizás este año estaría cumpliendo 34 años de edad. Esta mujer, según el recuento de las víctimas, lleva ya varios años aprovechando todos los medios posibles para hostigar a sus víctimas, y también se sabe que tiene algún tipo de trastorno porque estuvo involucrada en un accidente de tránsito, y fue ahí que los parientes de ella dijeron que tanto ella como su hermano necesitaban atención psicológica para su condición, que la familia dijo se trataba del trastorno límite de la personalidad. Además, en una ocasión le encontraron sustancias ilegales, por lo que se sabe que posiblemente utiliza drogas muy fuertes. Según la declaración de las víctimas, el modus operandi de Rebeca consistía en inicialmente redactar textos a sus víctimas de carácter entre erótico y amenazante, donde les narra sus fantasías más perturbadoras, como diciéndoles: te voy a hacer pagar todo lo que haces por rechazarme así, te vas a arrepentir. Además del envío de mensajes electrónicos, ella también enviaba regalos no deseados, hacía grafitis en las calles cercanas a las viviendas de sus víctimas, la invasión de propiedad privada e incluso el acoso físico en persona. Tenemos que decir que tanto fue el acoso y el miedo que provocaba a sus víctimas que varias de ellas tuvieron que salir del país, y muchas de ellas llegaron a denunciar a las autoridades pero no hacían nada. Al menos son 6 actualmente las que decidieron contar su versión en las redes sociales y también ante la fiscalía, con la esperanza de que por fin la atraparan y que le dieran una sentencia tras las rejas. Las primeras víctimas de esta mujer presentaron una denuncia formal en el año 2017 en el municipio de El Hatillo, en Caracas. Y desde la fecha hasta entonces, con varias denuncias en fiscalía, Rebeca continúa libre y sigue, según las declaraciones de estas personas, acosando a estas víctimas. Pero también fue sumando nuevas víctimas en estos años. Algunas de estas son grandes personalidades de Venezuela, mujeres famosas como la comunicadora Ani de Trinidad y la youtuber, cantante e influencer Daniela Barranco.
Pero no son las únicas, ya que también otra mujer llamada Coco Aguirre en redes sociales contó que es acosada por Rebeca hace ya más de 7 años, entre otras víctimas que también existen. El acoso de García les causó a sus víctimas gran angustia, ansiedad e incluso miedo por su seguridad, y lamentablemente en su momento las denuncias de las víctimas no tuvieron el eco esperado por parte de las autoridades, quienes no tomaron medidas necesarias para detener el acoso de Rebeca, lo que permitió que ella siguiera siendo de las suyas durante tantos años. Annie de Trinidade es una de las víctimas que, cansada de vivir hostigada por esta mujer, también realizó su denuncia de manera pública en la red social X, explicando que Rebeca se dedica a acosar mujeres inocentes y que la ley la protegía por el hecho de ser mujer. Annie contó que desde el año 2020 esta acechadora la llamaba de diferentes números de teléfono, le escribía por Instagram, mandaba regalos a su trabajo y que acosaba de igual forma a su amiga, que reveló imágenes aterradoras de García durante el acoso. Fueron estas imágenes que la mostraban sobre el capó de su auto y otra donde se veía a Rebeca con el cuello lleno de marcas rojas, lo que hizo que todo X supiera del caso. Hablemos de ellas y conozcamos a las mujeres que fueron acosadas por Rebeca García y sus testimonios. Una de las víctimas de Rebeca fue la cantante venezolana Daniela Barranco. Ella dijo ya en el año 2019, durante una entrevista con Luis Olavarrieta, que estaba sufriendo acoso de una mujer de 29 años. Pero en ese momento no dio más detalles como el nombre de la agresora. Ha ido a mi casa en la madrugada, me ha lanzado piedras a las ventanas, mensajes sexuales horrorosos, entre otras cosas que ha mandado por ahí, notas de voz amenazantes, las persigue a su casa. Como dije anteriormente, no soy la única. La cantante no tenía ninguna relación con la atacante. Sin embargo, dijo que ésta le lanzaba piedras frente a su casa y aparecía en los lugares que ella frecuentaba. Le hacía sentir constantemente en riesgo. Meses después, Daniela se animó y reveló el nombre de la acosadora. Efectivamente se trataba de Rebeca García. En ese momento, además de dar el nombre de la mujer, decidió tomar medidas legales y de seguridad. Yo emití una denuncia, la otra muchacha también. Ella acudió a la citación, admitió a todas las cosas que ha hecho y le dijeron que específicamente no se podía acercar ni a mí, ni a las otras muchachas que está acosando, porque repito, son varias, pero aparentemente pues no le importa y lo sigue haciendo. Quiero recalcar algo importante que dijo Annie, es que cada vez que yo me senté con una autoridad a exponer el caso, básicamente me decían que no pueden hacer nada porque es mujer, que tenía que ocurrir o alguna actividad ilegal o un crimen. Y estamos hablando de una persona que llegó hasta la ventana de mi casa y yo no sé quién es. La siguiente víctima hizo que todos supiéramos que Rebeca pareciera no tener límites. Coco Aguirre contó que Rebeca García trabaja en el negocio de su familia, una agencia de viajes llamada Circumil, ubicada en el Círculo Militar de los Próceres en Caracas, y que envió mensajes a sus víctimas desde las cuentas de esta empresa familiar, además de llamados obsesivos a las personas que acechó. Desde febrero de 2023, Rebeca le envió a Coco los pedazos de un libro de su autoría que está dedicado a 2 de sus víctimas. El libro en cuestión está en formato digital y se encuentra a la venta en Amazon desde junio de ese mismo año por $22,40. Este libro figura en la categoría de fantasía y ciencia ficción de la comunidad LGBTI y lleva un nombre que parece ser una dedicatoria. El nombre del libro es Para Coco Aguirre. Este libro describe escenas muy perturbadoras y enfermizas que abarcan amenazas de secuestro, muerte y abuso a 2 mujeres que sufren el acoso de Rebeca. Inclusive narra su modus operandi, el modo en que acecha a sus víctimas y el seguimiento que les hace para coincidir en los lugares que frecuentan. A Coco Aguirre, según su declaración, la acosó durante más de 7 años, llegando hasta la puerta de su casa, o sea, invadiendo su espacio. También dijo que la intimidó con mensajes amenazadores y de carácter sexual, le envió correos electrónicos y también otros donde directamente le mandaba fotos estando dentro de su casa con el mensaje: la asesina está dentro de la casa.
Coco dijo que el acoso de Rebeca fue incrementando, sobre todo durante la pandemia del año 2020. Fue al edificio donde vivía y lo hizo por días. Escribió grafitis a lo largo y ancho de la calle frente a su edificio con su nombre, apellido y hasta usuario. Llegó a mandarle regalos y mensajes constantes mediante el servicio de delivery. Inclusive se creó varias cuentas con el nombre de su víctima. Coco publicó en su cuenta de X videos de Rebeca cuando esta mujer entró a su edificio, se subió al capó de su auto y también al techo. Videos que daban verdaderamente mucho miedo. También dijo que Rebeca estuvo internada en un psiquiátrico, pero que al salir volvió a cometer el mismo tipo de acoso y esto lo vivió durante más de 7 años. Durante este tiempo, los familiares de Rebeca le habían pedido a Coco que le dijera a Rebeca que ella tenía novio para que así la dejara en paz. También le habían dicho que tenía trastorno límite de personalidad, lo mismo que habían dicho para salvarla de situaciones anteriores. Coco también contó que por los mensajes que recibió en todo ese tiempo, sabía que Rebeca consumía sustancias ilegales. A pesar de todo lo que vivió, Coco Aguirre solo recibió como respuesta de las autoridades que ellos no podían hacer nada, que Rebeca no cometió ningún crimen. O sea que para las autoridades, el recibir 30 a 40 mensajes diarios, que entren a tu casa sin permiso y recibir mensajes y fotos de que la asesina está en la casa, no es un crimen. En breve continuamos con este caso. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar al mes tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de ayudar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Annie de Trinidad es otra víctima de Rebeca que, cansada de vivir hostigada por esta mujer, también hizo su denuncia de manera pública en la red social X. Ella contó que Rebeca se dedica a acosar mujeres inocentes y que la ley la protege por el hecho de ser mujer. Annie contó que desde el año 2020 esta acechadora la llamaba de diferentes números de teléfono, le escribía por Instagram, mandaba regalos a su trabajo y que acosaba de igual forma a su amiga, que fue la que reveló las imágenes aterradoras de Rebeca durante el acoso, donde se la ve que enviaba fotos con el cuello lleno de marcas y también unas fotos y videos de Rebeca subida al capó del auto. Luego apareció el testimonio de Eugenia Siso y fue el testimonio que alarmó sobre otra persona, el hermano de Rebeca, llamado Francisco García. Eugenia contó cómo a Francisco lo descubrieron tomando fotografías a niños en el baño del club La Lagunita para luego subirlas en varias cuentas de Instagram que tiene. También compartió capturas de pantalla de esto como evidencia. Los padres de los niños víctimas de acoso del hermano de Rebeca expresaron su preocupación ante lo ocurrido y solicitaron a la directiva del lugar tomar las medidas necesarias. Francisco acosaba desde distintas cuentas de perfiles falsos que tenía en las redes sociales y donde también compartía contenido perturbador, como carteles con nombres de mujeres, y estos carteles estaban decorados cada uno de una manera peculiar. También llegó a compartir imágenes donde se ven cortes que se hizo y que hablaba de pactos que tiene con el diablo. Evidentemente, se puede decir que no solo Rebeca sufría de un trastorno mental y se cree que Francisco es esquizofrénico. Hay imágenes en Twitter donde se lo ve por las calles, descalzo, y a la policía haciéndose cargo de él. Los que lo vieron ese día dijeron que no solo andaba descalzo, sino que se lo veía como ido y que olía muy mal. Rebeca y Francisco García, según estas declaraciones, acosan a múltiples víctimas, mujeres y niños, y gozan de causar terror a estas personas, ingresando ilegalmente en sus viviendas, hostigándolas, tomándoles fotos íntimas, persiguiéndolas en vehículos e incluso amenazándolas de muerte o de abusar sexualmente de ellas.
Neama Cifrina Millennial es otra víctima de Rebeca y según ella, Rebeca también le enviaba mensajes amenazantes, la persiguió e incluso le envió un libro donde describe sus macabras intenciones de secuestrarla y asesinarla. Cifrina describió una situación en particular que vivió durante un festival llamado Cusica Fest en Caracas en diciembre del año 2022. Ella asistió como invitada de un stand y Rebeca se dedicó a acecharla. Rondaba el stand donde se encontraba ella y luego le dejó una carta escrita a mano donde le dijo cómo le gustaría llevarla a su casa y verla sin ropa. Andrea Olivieri, ella dijo que la acosó durante varios años, a través de mensajes directos, llamadas telefónicas y hasta comentarios públicos en las redes sociales. Andrea y Rebeca se conocieron por Tinder, hicieron match y quedaron en salir al club La Lagunita Country Club, del que ambas eran socias. El gran error de Andrea, según su propio testimonio, fue dejar que García la buscara a su casa. Según Andrea, ella ya pudo notar que Rebeca presentaba un comportamiento extraño, tenía la mirada como perdida en ella, hacía movimientos extraños y descontrolados con los brazos. También dijo que durante una caminata hacia el campo de golf, Rebeca le insistió en ir a una zona oscura donde no habían personas, pero Andrea decidió no seguirla. Luego de esto fue cuando Rebeca empezó a invadir su espacio personal, acercándose a su rostro y hablando como una niña de 6 o 7 años, preguntándole si no le importaba que ella le invadiera su espacio personal de esa forma. Andrea se dio cuenta de que ella no era una persona normal y por el miedo a una reacción negativa decidió actuar normalmente y decirle que estaba bien. Con esto consiguió que Rebeca cambiara nuevamente su personalidad. Pero en cuestión de segundos volvió a ser la voz de niña menor diciéndole que ella nunca había dado su primer beso. Andrea menciona que le siguió el juego, pero llegado a un punto, la acosadora le dijo que todo eso era parte de un experimento social que solía hacer y que a partir de eso empezó su libro con todas las experiencias que tenía con las personas que había salido y también comentando en este libro supuestamente las reacciones de estas personas. Después de esa salida, los constantes mensajes de Rebeca se volvieron sumamente molestosos, según la declaración de esta mujer. Le decía que iba a esperarla fuera de su casa o del club y todo esto le generaba miedo a Andrea. No faltó mucho para que estos mensajes constantes subieran de tono. Esto lo hacía por correo electrónico y lo hizo durante todo un mes. Luego ella menciona que paró y después empezaron a llegar durante semanas con la misma intensidad. A los relatos de estas 6 mujeres se le sumó recientemente el de Daniela Veloso o Belloso. Ella dijo que fue acosada durante ya 7 años por los hermanos García y dijo que ella no los conocía de absolutamente nada. Daniela dijo también que la acosaban y la hacían sentir insegura en su club, en su trabajo y hasta en su propia casa. Pero lo peor de toda esta situación para ella era saber que no tenía el respaldo de las autoridades. Las veces que se acercó a hacer sus denuncias, los policías se burlaban de ella y le decían cosas como que le mandaran a la loca junto a ellos, que a ellos les hacía falta regalitos. O sea, obviamente eran sarcásticos, por lo que finalmente eligió irse del país porque ya no estaba en paz. Daniela cree, y esto dijo en su declaración, cree que Rebeca se fijó en ella en el club al que iba a diario a entrenar, porque dice que si bien estudiaban en el mismo colegio, nunca coincidieron allí. Pero que la primera vez que interactuó con ella fue cuando estaban en una fiesta y Rebeca se acercó para saludarla y ella no tenía idea de quién era. Ella también comenta que Rebeca le llegó a tirar un trago y en una ocasión la agarró del brazo como para que no se fuera. Pero ella terminó yéndose del lugar y a partir de ese momento empezó el acoso de manera intensa. Esta mujer menciona que en una ocasión le había pegado con una toalla en la nalga y que esta chica tenía reacciones de mucha confianza, siendo que ellas apenas se conocían. Daniela siempre le insistió pidiéndole que la dejara en paz, pero Rebeca nunca paró. Le decía cosas como no te voy a matar esta semana y le hacía saber que sabía las chapas o las placas de vehículos de todos sus familiares.
Durante el tiempo que fue acosada por Rebeca, Daniela contactó con la familia para que hicieran algo al respecto, y estos también volvieron a confirmar que Rebeca tenía varios trastornos como esquizofrenia, trastorno de personalidad y hasta bipolaridad, y que se desequilibraba porque también consumía sustancias y no tomaba sus medicinas. La llegaron a internar, pero incluso estando en estos centros de rehabilitación, Rebeca se robaba los teléfonos de los enfermeros y seguía acosándola desde allí. El hermano de Rebeca, llamado Francisco, según la declaración de esta mujer, también la acosaba. Solía ir a su casa junto con Rebeca y dice que ambos le gritaban desde afuera que la estaban viendo y que no se escondiera. Los mensajes de Rebeca siempre iban subiendo de intensidad, llegándole a decir que le quería quitar la vida o que quería abusar sexualmente de ella. Y cuando Daniela finalmente se fue del país en el año 2018, Rebeca encontró la manera de seguir acosándola, solo que ya con menor intensidad. Daniela volvió a Venezuela en el año 2019 y Rebeca se metió a su casa. Francisco la esperaba afuera. Al darse cuenta de que las cosas solo iban a empeorar estando en Venezuela, decidió irse a vivir a España, pero ya estando allí, la mamá de Rebeca le avisó que su hija se encontraba también en ese país. Diego Vega, un periodista de Venezuela que escribe historias en La Vida de Nos, relató el caso de una víctima de acoso en la historia titulada La historia que hubiese preferido no protagonizar, donde expuso datos reveladores sobre un accidente de tránsito en el que Rebeca García estuvo involucrada en 2019, cuando chocó un auto en Caracas y se dio a la fuga, pero terminó sobre una valla de seguridad de la Avenida Libertador al perder el control del auto. Cuando la encontraron, llevaba 3 gramos de una sustancia ilegal y también pastillas, y solo estuvo arrestada una semana porque su familia dijo que su hija tenía un problema mental, que presentaba trastorno límite de la personalidad, y con eso consiguieron liberarla. En cuanto a la víctima, el historiador dijo que ella se vio forzada a irse a Estados Unidos para escapar del acecho de Rebeca. En el relato, el periodista no mencionó el nombre de la víctima, pero recientemente Diego Vega publicó en X que se trataba de la mismísima Daniela Veloso o Belloso. A raíz de estos testimonios, mucha gente salió a dar datos sobre Rebeca, su hermano Francisco y la familia García en general. El modus operandi quedó claro, según el recuento de las víctimas. Rebeca en su mayoría acosaba a mujeres, pero también fue acusada de acosar hombres. El hermano acosó a mujeres, pero también a niños. El acoso constante de estas personas hizo que varias víctimas se fueran del país. Este caso es también un recordatorio de que el acoso es un problema grave que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Es importante que las víctimas de acoso denuncien lo sucedido y que las autoridades tomen medidas para protegerlas, porque si bien puede empezar con mensajes constantes, a la larga puede llegar a no tener un límite. La relación entre la genética y el comportamiento criminal es un tema bastante complejo que fue objeto de debate y estudio durante décadas. Si bien es cierto que la genética puede desempeñar un papel en la predisposición a ciertos comportamientos, incluidos los delitos, es importante tener en cuenta que el comportamiento criminal es el resultado de algo mucho más complejo, como el entorno familiar donde uno crece y se desarrolla. Menciono esto porque particularmente en este caso existe un miembro de la familia de Rebeca que también es conocido por acosar mujeres, el hermano. Tanto Rebeca como su hermano, ambos son conocidos por causar terror a personas, y pareciera que ambos sienten placer sabiendo que sus víctimas manejan un miedo constante. La genética de los hermanos García pudo influir en ciertos aspectos de su comportamiento, incluyendo la predisposición a ciertas enfermedades mentales o características de personalidad. Pero la crianza que tuvieron, la influencia de amigos, modelos de conducta negativos o quizás algún evento traumático que hubieran vivido, inclusive factores sociales como el entorno escolar, pudo haber sido parte del comportamiento de ambos y en este estilo de vida que decidieron tener. De todos los familiares de Rebeca, la tía publicó una carta que circuló en redes sociales donde quiso explicar el comportamiento de su sobrina y que esto se deben a que supuestamente heredó los problemas de bipolaridad, disfunción cerebral y trastorno límite de la personalidad de su madre. Dijo que los tratamientos e internación que necesita son muy caros y que no tienen los $1,000 semanales para que la atiendan,
que cada vez que la internaban, todo lo que podían hacer era tenerla allí encerrada y calmada con sedantes. Confirmó también el uso de sustancias ilegales por parte de Rebeca, sus arranques de ira, el mal comportamiento que sabe que tiene en general porque lo llegó a vivir en carne propia. Pero esta mujer en este texto se mantuvo en todo momento teniendo compasión hacia su sobrina. Y obviamente está claro que como familiar cercano va a estar de su lado antes que en su contra. En la carta de la tía, ella dijo querer sacar a Rebeca del país antes que encerrarla. Después de años de denuncias contra Rebeca García, la fiscalía finalmente dijo que investigara los casos de acoso archivados y van a sancionar los terribles hechos ocurridos en el Hatillo. Por fin. Lastimosamente tuvieron que pasar años y ahora recién que esta historia se hizo viral, las autoridades están trabajando para investigar un poco más y ojalá que haya justicia. Luego de 48 horas de publicadas las denuncias de las diferentes víctimas, finalmente van a tomar cartas en el asunto y ya comenzaron a tomar los testimonios de forma oficial en la fiscalía. Las víctimas invitaron por redes sociales a que no tengan miedo y que se unan a estas denuncias para así darle fin a todo lo malo que vivieron durante tanto tiempo. Pero ahora mismo la intriga de todos es si Rebeca y su hermano están en Venezuela, porque como les conté, tienen la empresa de viajes familiar, suelen hacer viajes al exterior y en España tienen familiares que apoyan sus conductas a pesar de todo lo malo que hacen. Existe el testimonio de una maestra que cuenta cómo Rebeca tenía una tía en un cargo alto del colegio y que ya desde entonces ella se mostraba agresiva con otras compañeras, pero en todo momento la tía la calmaba y dejaba pasar de alguna manera lo que ocurría. También se sabe que trataron de internarla varias veces porque Rebeca llegó a un punto en el que se ponía a gritar y a hacer tremendo desastre en el departamento donde vivían. Pero todo esto quedaba finalmente en nada porque no se consta que hubiera estado internada por un tiempo largo como para darle de alta. A finales de abril de este 2024, la tía de ellos publicó una foto con Rebeca y Francisco y otra hipótesis que se maneja es que ellos estaban en España cuando todo esto estalló, porque también hay un mensaje del 29 de abril de Francisco donde él menciona querer volver a una ciudad en España en unos días y que no podía esperar. Si esto es verdad y los hermanos ya no están en Venezuela, difícilmente volverán ahora que saben que la fiscalía los tiene en la mira y que además prometieron justicia a todas sus víctimas. De igual manera, hacer que este caso pueda ser visto a nivel internacional, más todavía en España, quizás podría ayudar a que muchas mujeres dejaran de ser víctimas. Y si están sufriendo algo parecido a lo mío, lo que estamos sufriendo todas, denuncien, que yo creo que eso pues ha sido uno de los pasos más importantes que hemos tomado. El de hoy es un caso que aún no tiene solución, pero esperamos poder actualizarlo pronto con buenas noticias. Mientras eso ocurre, espero sus comentarios aquí abajo. Hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.